Hola mis sinvergüenzas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Confesadas y Sinvergüenzas. Hoy estaremos hablando de los trastornos. Pero antes de eso, les presento a nuestro gran equipazo de sinvergüenzas. Frank, Dani y Javier. y luego. Y esto es Confesades y Sinvergüenzas. Ok. Y bueno, vamos a empezar hablando de mi historia personal con mi hijo, Eliud. Eliud es diagnosticado con TDAH, que es hiperactividad con déficit de atención. Prácticamente de chiquito no lo noté, fue hasta que Eliud fue un niño de guardería. El primer año estuvo en casa, a partir del primer año entra a guardería maternal. Nunca hubo como un problema como tal de que no pudiera adaptarse, de que, o sea, jamás. Llegamos a lo que es tercero de kinder. Eliud siempre ha sido muy grande, o sea, no es como pequeño, siempre fue grande, ¿no? Entonces, llegamos al kinder y pues ya lo meto en una escuela pública, al tercer grado de kinder. Entonces empiezan los problemas. ¿A qué me refiero con problemas? A que si jugaba con compañeros y de repente empezaban como a aventarse, entonces Elliot también por ser más grande, pues obviamente al momento de aventar y al calor del juego, pues no medía, entonces era así como que siempre lo agarraban aventando a los otros niños con más fuerza, ¿no? Entonces es que Eliud pegó, es que Eliud esto, y yo así de, total que después de ciertos reportes, me dicen, vas a ir con la de USAER en las escuelas. Pues bueno, me dan la cita y voy. O sea, eres como las psicólogas de las escuelas, o sea, donde te mandan para ver si... Lo que antes eran las trabajadoras sociales. Exacto, o sea, ver si tienen problemas, bueno, ahí mandan a los niños que luego llegan sin desayunar o que son maltratados, o en este caso como Eliud, que era como el que siempre, como que el que siempre aventaba, ¿no? Entonces llego a la cita ahí mismo en la escuela y me dicen, no, pues sabes qué, que Eliud tiene que ir a un psicólogo. Entonces te mandamos al psicólogo de la escuela o tomas particular. Por mi trabajo, pues tuve que pedir que fuera particular. Entonces busqué, como en episodios pasados, recordarán que yo mencioné que tengo muchas clientas que son psicólogas y que son maestras. El punto es que me recomiendan a una psicóloga infantil muy cerca del trabajo y pues llegamos a la terapia con Erika. Entonces, el primer contacto pues fue así como que, ¿qué pasó, no? Entonces le doy la reseña de la escuela y todo, empiezo a interactuar con Eliud. Después de cierta cantidad de terapias, no recuerdo exactamente ahorita cuántas fueron, me dice, tu hijo tiene hiperactividad, pero no lo vamos a medicar. Y entonces para mí es, ¿qué es? ¿Qué significa? Empiezo con, ¿desde cuándo empezó esto? Me hizo tener unas pláticas con la maestra de lo del maternal y todo eso, siempre fue al mismo lugar. Entonces, platico con mi Sale y le digo, fíjese que estoy pasando esto con Eliud, le digo, pero se me hace muy extraño porque nunca, de los años que estuve con usted, nunca tuvimos esto. Entonces me dijo, es que ya es, a Eliud siempre se le mantuvo ocupado, a Eliud siempre terminaba una cosa rápido y hacía otra. ¿Qué pasó cuando él entra a un kinder? Él iba más avanzado, entonces ya de repente era, no puedo, no quiero, o sea, todo lo que él ya sabía en teoría retrocedieron. Entonces cuando llegamos ya a la terapia como tal, mi Sale me dice, no, pues sabes que siempre la ha tenido, pero pues es que eso ya también depende de las maestras, ¿no? El cómo lo sobrelleves, el cómo, pues sí, cómo lo guíes. Me dice, entonces yo nunca lo vi como un problema. Entonces llego con la psicóloga y pues le empiezo a platicar esto que me dice la Miss de maternal, ¿no?
empezó un peregrinar, porque obviamente hasta con las mamás era así de, es que Eliud le pegó a mi hijo, ¿no? El contexto de todo esto era que en todos los juegos, Eliud en el momento de entrar en calor del juego, pues ya no medía su fuerza. Y afortunado o desafortunadamente, Eliud siempre fue muy grande, ¿no? O sea, muy grande y tosquito, ¿no? Entonces, pues sí, fue como muy difícil. Termina el kinder, salimos, nos vamos a primaria. En ese inter de meses, pues empezó con instrumentos de música, empezó a tejer las bufanditas con las tablitas estas, para que él empezara a concentrarse, para que él empezara como, igual con lo de las respiraciones y demás. Creo que la etapa más difícil fue el haber llegado a primaria, igual a una escuela pública. Teoría muy buena. El punto es que llegamos un mes. Un mes porque entonces el diario llegaba sin colores, sin cuadernos. En la primera junta que hacen, pues empiezan a decirnos cómo se iba a trabajar, esto, el otro. Pero fue así de verdad un mes en el que yo estaba en estrés total de diario comprar, de hablar con la maestra y así de, pues no sé qué hace. Oiga, es que las hojas del cuaderno así y así, pues no sé. Y yo así, ¿cómo no vas a ver? Y lo que detonó o sea, el foco rojo hacia mayor escala fue que un día llegó por Eliud a la escuela y se cortó el cabello. ¿Qué? O sea, sí. ¿Y dónde estaban las maestras? Entonces, hasta voy a llorar. Oye, o sea, ahorita con todo esto que estás diciendo, o sea, si hay un cambio total de una escuela de paga a una pública, o sea, Bueno, y creo que puede ser un Pero detonante es de... que hay de escuelas a escuelas. Sí, hay o hay sea, lugares donde no son escuelas, nada más es te cobro para tener aquí a tu niño y no se hacen responsables. sí, porque entonces justamente, o sea, cuando yo veo eso con Eliud, pues yo hablo con la maestra y la maestra me dice, su hijo es un niño problema. Y yo, ¿cómo? Sí, es un niño problema. Entonces, pues, desesperada, el diagnóstico del TDA, o sea, no saber, porque no sabía, o sea, no estaba empapada, no sabía qué significaba. Pues sí fue muy complicado, sí fue difícil. Fue el hecho de decir, pues, ¿qué hago, no? ¿Para dónde me muevo? O sea, en estos casos, ¿qué se hace? Hay una chica, se llama Gaby, es más chica que yo, pero nuestros hijos se llevan prácticamente 24 días de diferencia al nacer y han sido compañeros desde maternal. Pues Gaby fue una luz en ese túnel en ese momento, porque recuerdo que me dijo, oye, ¿cómo le está yendo? Y le dije, fíjate que me está pasando esto. Y me dijo, yo metí a Santi en una escuela que está aquí por Rosa Perla, la colegiatura no está muy cara, es una escuela muy pequeña, no son muchos compañeros. Cuando voy a pedir la baja de Eliud, me hacen hablar con el director. Entonces, pues ya yo llevo lo que la psicóloga me había dado, diciendo que Eliud tenía, o sea, la hiperactividad. El director habla conmigo, pues, para que nos quedemos, pero yo ya estaba cegada a decir, no quiero, porque sí me dio opciones y fue así de, lo cambiamos de grupo, mire que esto, y yo así de, ya no quiero, o sea, ya no quiero. Pero regresamos, habías comentado de lo del corte de cabello. Ah, sí, pues es que esa fue la contestación de la maestra. O sea, porque yo dije justo lo que Dani dijo, ¿dónde estaba usted que se cortó el cabello? O sea, porque era él y estaba otro, o sea, como que él hizo migas con otro compañerito y entonces fueron los dos los que se cortaron el cabello. Y yo le dije, o sea, ¿dónde estaba usted? Porque, bueno, conforme se cortaron el cabello. Pero si hubiera sido otra cosa, o sea, usted no iba a dar frente a la situación, ¿no? Y qué fácil es decir, es un niño problema. O sea, y pues no. El chiste es que, bueno, lo ¿Eso saco en qué año fue? en primero. De primaria. Ujú, sí. 6 años. Entonces,
Sí fue muy complicado. Llegamos a la se llama Casa de Beneficencia Benita Galeana. Gaby me pasa el número del director de la escuela, entonces le digo que voy recomendada de Gaby y pues me atendió así súper rápido. O sea, la verdad es que eso fue así de un día para otro. Llego y pues le empiezo a platicar pues como todo lo que les he platicado a ustedes. Y pues sí, me dijo, sí, tráigalo, esto, el otro. Se adaptaron a los útiles que él llevaba. O sea, la verdad es que con una humanidad mucho, muy grande. Este, pues así fue. Entonces, llegamos, pues sí, pocos niños. Eliud es muy visual. O sea, Eliud le cuesta mucho la parte de a lo mejor poner atención al momento de escribir y demás. Después de eso se nos viene pandemia, ¿no? Entonces, pues veníamos de una situación donde me tocó sacarlo de Benita, fueron 2 años, segundo y tercero, porque pues se cruzó pandemia, las estéticas pues nos bajó horrible porque pues sabrán que fueron de los negocios que se tenían que cerrar, que no podíamos estar. Veníamos de una situación donde mi abuela acababa de perder la vida por cáncer, entonces realmente estábamos en ceros económicamente, o sea, ceros. Tuve que cambiarme de casa, me tuve que ir a vivir al estado. Bueno, inscribí a Eliud en segundo año, en una escuela de Catepec pública, pues todo era en línea. Obviamente, ahora en pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Eliud y yo estuvimos más tiempo juntos. O sea, realmente Eliud siempre ha tenido, pues, una mamá que trabaja todo el tiempo. Entonces, siempre he tenido personas que nos han apoyado en cuidarlo, en verlo, en estar. Pero realmente en pandemia, yo conocí a mi hijo. O sea, sí, real. O sea, en pandemia tuvimos la oportunidad de estar tiempo juntos, donde él no me conocía realmente como mamá, sabía que era su mamá, pero no nos conocíamos, ¿no? Y yo tampoco lo conocía. Entonces, pandemia pues trajo cosas distintas, el conocernos, el ya saber que era convivir con él hasta para las 3 comidas del día, el bañarlo, el estar, el jugar, porque pues prácticamente yo me iba en la mañana, regresaba en la noche, o él cumplía jornadas completas en la guardería hasta las 7, 8 de la noche, entonces pues ya prácticamente nada más llegaba a bañarlo y a dormir, ¿no? Pero pues en pandemia las cosas son distintas. Segundo año lo pasa en línea, ¿no? Entonces pues no hubo como tal problema porque pues obviamente yo estaba sentada a su lado, ¿no? Sí había como el hecho de sentarnos y decirle, a ver, vas a hacer esto, ¿no? Es esto y esto. Y entonces el lío era así de, mamá, ¿ya viste esa mancha en la pared? Y yo, Eliud, concéntrate. Mamá, es que mira esto y yo. Entonces era un pelear extremo, ¿no? Porque aparte creo que la mayor situación con la hiperactividad y su déficit de atención, no creo que sea malo. Yo creo que el problema me costó mucho trabajo aceptarlo. Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque pues uno siempre anda corriendo, uno dice, bueno, me levanto, hago esto, hago lo otro, y con Eliud es repetirle las cosas 10 veces. Ahorita, mamá, voy. Y tú ya con la prisa de quererte ir, y ellos así de, sí, mamá, ahí voy, sí lo voy a hacer. No, y yo así de, pues ya, en este momento lo quiero, ¿no? Entonces creo que muchas veces no son ellos, creo que a mí en lo personal hablo de mi experiencia, sí me costó trabajo aceptar que yo tenía un hijo diferente. O sea, porque yo decía, ¿por qué no aprendes con lo que te estoy diciendo? O sea, español es lo más fácil que hay, o sea, es pues, por la entrada por aquí, no salida por acá, ¿no? Y la mamá toda histérica. Además hay que poner las cartas sobre la mesa, ya es una persona extremadamente desesperada. O sea, ya se sienta a comer y ya quiere que esté la comida deglutida. O sea, tiene muy poca paciencia. Estricta. Y Sí. con Eliud, bueno, yo que he convivido mucho tiempo con ellos,
sí he notado ese cambio de que ya como que hasta respira. Siento Ujú. que eso era hasta algo que le costaba mucho a Jazz de, está viendo a Eliud y... ah, Sí, sí. Nos pasa que, bueno, hablando de las escuelas públicas y privadas, llegamos a tercero y pues nos volvemos a cambiar de casa porque yo empiezo una relación, ya COVID estaba por terminar, empezaron a abrirse los negocios, entonces empecé a retomar mi trabajo, ¿no? Entonces lo meto a un colegio, porque ese ya era un colegio, donde yo llego y pregunto así, cuando voy a pedir informes, yo llego y pregunto si tienen experiencia con el TDA, ¿no? Ok. Y me dicen que sí. Pues bueno, sas. No. El primer medio, bueno, el medio año, pues fue por línea, pero el siguiente medio año del ciclo escolar ya era presencial y era en línea, Híbrido. o sea, era exacto, híbrido. Entonces, de repente era así de, Eliud, ¿cómo te fue? Bien. Eliud, ¿qué hiciste? Nada. Eliud, ¿con quién desayunaste? Solo. Y entonces empezaron a prenderse los focos rojos otra vez. Porque Eliud dejó de hablar. Era así de, oye, mi amor, yo llegaba a trabajar y, oye, mi amor, ¿pero qué hiciste? Lo mismo. O ya era así de, ¿y qué hiciste? Pues sí, ya sabes. Y yo así de, no manches, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y de repente empezaron otra vez los mensajes en el WhatsApp de su hijo no trabajó, su hijo no quiso hacer, su hijo aventó. Y yo dije, ¿qué onda, no? ¿Qué pedo con esto? O sea, ¿por qué otra vez? El punto es que Elliot ya estábamos, seguíamos, o sea, todos estos de este tiempo, Elliot siguió en terapia. O sea, cambiamos sí de terapeuta, sí, por la misma economía, porque pues ya no podía como seguir pagando la misma cantidad, entonces sí busqué y la vida se ha acomodado y pues encontré una más económica, Mónica, que nos ha apoyado bastante. Entonces hablo con Mónica cuando todos estos focos rojos otra vez empiezan a prenderse. Pero de repente, o sea, el foco más grande era que Elliot se enoja, o sea, se empezaba a enojar y le salía sangre. Y de repente ya tenía una urticaria en el pecho. Y de repente ya era una en la axila. Y de repente ya era una en el ingle. Y yo así de, no, es que algo está pasando. Está raro. Entonces, entre la terapia, pues ya le digo a Mónica, Mónica, fíjate que está pasando esto. Me dijo, cuando fuiste al colegio, si preguntaste, le digo, sí, y me dijeron que las maestras pues estaban muy bien preparadas y esto y el otro. No, pues que sí. Me manda con una psicoanalista. O sea, por primera vez, después de varios años, me manda con una psicoanalista y me dice, mira, Yas, llévalo aquí para que le vuelvan a hacer todos los estudios. Cuando se los hagan, entonces tú llegas a la escuela y le dices, este es el reporte de mi hijo y esto es la manera en la que se tiene que trabajar con él. Pues efectivamente nos aventamos como 8 sábados en puras pruebas, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Justo ya para terminar el ciclo escolar, pues terminaron las pruebas. Entonces me dice, pues sí, tu hijo sí tiene hiperactividad en tal grado, no es necesario medicarlo, pero creo que ahorita lo más preocupante, lejos de la hiperactividad que tiene tu hijo, es que tu hijo tiene depresión y baja autoestima. Así. No manches. Sí, entonces fue así como de, no manches. Dije, ¿y ahora qué hago? No, o sea, volví a sentir que el mundo se me venía encima. Porque yo dije, ¿en qué momento, no? Porque ya no hablaba, ya no se comunicaba, ya no decía nada más que lo mismo. Y aparte, dos palabras fuertes que antes se veía en una persona grande, en una persona adulta o en un joven que dices, bueno, tienes conciencia de la vida y es como en automático, te da una depresión porque no encuentras un camino o tienes baja autoestima por lo que te han dicho y que ahora eres consciente de la magnitud de las palabras, ¿no? Pero escuchar lo que lo tiene un niño a esa edad, Que ni que siquiera son, tiene 10 años. no, 8 o 9 años, ¿no tenía?
Entonces, es algo fuerte. No me puedo imaginar tu dolor y tu... Y ya Sí, pasó. todo lo que has vivido, pero sí es algo que antes no se escuchaba. No, y además tener en cuenta que ahora todos los que conocemos a Eliud es un niño que irradia amor así por todos lados. O sea, Cañón. a Eliud lo ves y es una bolita de amor en todos lados y a todos nos dice tíos y llega y te pregunta cómo estás, cómo te fue. Un niño que a lo mejor y tendría que estar corriendo y ¿cómo estás? Y es de mucho contacto. Y qué bonita estás y te ves muy bien, ¿no? Y te abraza y te besa. O sea, Eliud tiene una parte humana muy de niño todavía. Y que ahorita tú nos estés diciendo así, tenía depresión y baja autoestima, así es como de, híjole. Sí, entonces pues ahí fue como decir, ¿qué hago, no? Entonces lo primero pues fue hablar con la pareja con la que vivía en episodios pasados. Recordarán que hubo una donde yo dije, que hablé con él y le dije que aunque yo estuviera bien con él, mi prioridad siempre iba a ser Elliot. Entonces, pues yo dije, cuando veo eso y que ya iba a terminar el ciclo, pues yo tomé la decisión de regresarme otra vez a vivir para acá, de regresarlo a la escuela donde yo sabía que él iba a estar bien y que nos iban a apoyar, donde él se sintiera seguro. Y pues en menos de un mes conseguí departamento, hice mudanza, hablé con el director de la escuela donde él va ahorita actualmente, que estamos por terminar ya la primaria. Este, y pues sí, yo hablo con Alejandro, el director, y le digo, Ale, ¿qué posibilidades hay de que regrese? Porque pasó esto y esto. Sí, yo aquí recibo a Elliot. Y pues así fue, en un mes, para el siguiente ciclo escolar para cuarto, ya estábamos viviendo en las Águilas, él ya tenía su lugar en la escuela y retomé pues más mi trabajo de este lado, ¿no? También fue el empezar a averiguar, porque les repito, tengo muchas psicólogas y maestras. Entonces no es enterarte que el sistema esté mal, es enterarte que una cosa es que las maestras se instruyan para solo ser maestras y otra es que tengan una especialidad como pedagogía. Ese es la pequeña gran diferencia, la pedagogía. Sí. O sea, es solo eso. Sí, porque es el trato que le das al alumno, no nada más es el enseñarle la materia, es cómo se la vas a enseñar, cómo lo haces sentir bien y cómo haces que entiendan las cosas del mundo. Sí, ¿no? porque aparte, justamente es eso, ¿no? Elliot pueden estar en el pizarrón anotando, pero si Elliot ya vio en la ventana que pasó el pájaro, pero si ya vio el alambre, o sea, ya no está pensando en lo que están escribiendo, está pensando en el pájaro, pero luego ya pensó en el alambre, pero luego ya pensó en el aire. Así, literal. Entonces, Sí, es su hijo. entonces, pues sí, seguimos en terapia. Hubo un momento donde Eliud dijo, ya no quiero tener psicólogo. O sea, Eliud ha ido al ballet, ha tomado clases de guitarra, ha tomado clases de dibujo, siempre ha estado ocupado. O sea, la verdad es Ahorita que de karate. ahorita karate, creo que es lo que más le ha Le ha gustado. Sí, porque cabe mencionar que si algo le cuesta trabajo, ya no lo intenta. O sea, por más que yo le diga, Eliud, mira, tú puedes esto, se cierra. El ballet, recuerdo que Eliud estaba más chiquito y era para que tuviera como más enfoque, ¿no? Entonces, una de sus primas lo vio con short de licra larga, playerita ajustada y pues los zapatos de ballet. Y entonces le dijo, eso es de niñas, no de niños. Pues con eso tuvo para no querer volver a hacerlo. Pues a veces es que es justo, ¿no? No sabemos ni estamos empapados y muchas veces, mm, pues yo siento que ella era una, pues porque son de la edad, prácticamente son de la edad. Entonces, para él era así como, mamá, ¿por qué me llevas a hacer algo que es de niñas? Y sí, era el único niño en ballet. Con eso está comprobado que de verdad, yo soy muy fiel de que a veces la familia apaga tu propio brillo. Sí. O sea, de verdad, me consta que
a veces son muy, muy malas personas a pesar de ser familia. No, O y es que sea, aparte viene otra cosa, porque Eliud sabe que es diferente. Y Eliud, que también es preocupante, porque Eliud por querer encajar con los compañeros, con los amigos, no es el que piense, el que, ay, es que vamos a brincar esa maceta. Eliud no es el que piensa, pero sí es el que ejecuta. Entonces, ¿pero por qué ejecuta? Por querer ser aceptado. Entonces, ahí es un tema bien, de verdad, bien intenso. O sea, y a lo mejor prefiero, o sea, ahorita yo hablo mucho con él porque se va a secundaria. O sea, Una etapa muy cañona. La secundaria es bonita, pero es difícil. sí, fíjense que lugares seguros para Eliud, pues sí es Benita Galeana. Benita Galeana le ha dado mucha seguridad. He visto cómo ha crecido, porque explotan en los niños para lo que son buenos. Eliud es un muy buen orador, Eliud es un muy buen, muchas cosas. Protege mucho a los niños chiquitos, o sea, eso lo tiende mucho. Estamos ahorita justo también en la etapa de las imprudencias, donde no tendría que decir ciertas cosas, pero, no, lo hace, ¿no? Entonces estamos justo como en esa La etapa. adolescencia. Pero fíjense que a mí me dicen así, o mis hermanas, mi familia luego me dicen, ay, es que Eliud, ¿cómo dice las cosas? Y yo les digo, prefiero que las diga a que se quede callado. O sea, hoy en día yo prefiero que diga lo que tenga que decir. O sea, no, prefiero eso 1000 veces a no poder comunicarme con él. Otras cosas que dejaron, otra cosa buena que dejó Benita Galeana es que por azares del destino llegó el instructor de karate a la escuela a dar clases de karate. Él no sé cómo se maneje porque no sé, él está en la casa de Valentina Batres, que está aquí muy cerca. El chiste es que llegó a dar karate a la escuela. Y pues nos cobraba una cantidad muy módica, a Eliud le gustó y pues bueno. Cuando abren el módulo de Valentina Batres, que está aquí por Sasoferrato, pues él no fue alevoso ni ventajoso porque nos dice lunes, miércoles y viernes doy clases ahí. Entonces Eliud toma clases de karate es que no sé cómo se dice, no sé si es una casa de campaña, un campamento o solo... Un centro cultural. Sí, pero de Valentina Batres. O sea, y todas las clases que dan ahí, la verdad es que no nos las cobran. Entonces, un día veo los horarios y todo, las diferentes actividades que tienen, porque te ayudan con abogados, tienen lo de karate, o sea, hacen como varias cosas, como, no, es que no sé cómo se dice, pero lo investigaré. Y decía psicología, y entonces yo dije, ay, yo quiero, ¿no? Y pues le pregunté a la chica de ahí y ya me dijo, pues me dejas tu número y pues sí tardan un poco en hablarte, pero sí te hablan. Entonces Eliud está escuchando cuando yo le digo, bueno, te dejo mi número y no sé qué tanto. Y primero Eliud me dice, es que es para mí. Y me has preguntado si yo quiero y le dije, no sé si quieres. Le dije, pero si no la tomas tú, la tomo yo. Le digo, sin problema. Sí se tardaron en hablarme, porque sí, pero cuando me hablaron, Eliud me dice, esa es la psicóloga de ahí de Valentina Batres, y le dije, sí quiero ir. O sea, después de un año, año y medio más o menos, Eliud me dijo, quiero retomar terapia, por sí solo. Qué bueno. Entonces, pues ahorita la verdad es que, gracias casa de Valentina Batres, porque es una psicóloga súper buena, súper buena, y no la estoy pagando. O sea, de verdad que ella me explica ahorita que nos habíamos enfocado en sus rutinas, en horarios, en que todo fuera como muy, muy derecho, pero nunca nos habíamos enfocado en sus emociones. Que él aprenda a separar si está enojado, si está triste, si está alegre, o sea, como todas esas emociones, él las impulsa al enojo. O sea, siempre, ¿no? Porque por decir, con Eliud yo no puedo ser una mamá que le diga, bueno, estoy lavando los trastes y tú platícame. No, es todo de frente, porque si yo lo ignoro, arde Troya, así, literal. Pero creo que
Ya hoy en día lo veo más maduro, lo veo más centrado, tiene idea desde chiquitito de ser policía. O sea, eso nunca se le ha quitado. Entonces, no sé cómo le va a hacer porque no le gusta la agresividad, no le gusta. No le gusta que lo agredan. Y Dani lo vio en diciembre. O Me sea, tocó defenderlo y fue así. Es que fue muy hermoso porque va y me dice, oye, es que un niño me quitó una pelota. ¿Fue una pelota? el trompo, ¿no? Ah, el niño me quitó un trompo. Y ya fui yo a ver, ¿no? Porque yo estaba a cargo de ese niño. Y era, a ver, no, porque además yo soy de que, ¿qué? A mí no me molesten con tonterías de niños. Entonces yo exploté en un segundo, pero me dio más coraje porque cuando yo volteé, Eliud estaba llorando, pero de ese llanto de, uy, no, eso me prendió más y empecé a gritarle al niño y dije, ¿qué te pasa? Y respeta lo que no es tuyo. Y Eliud, pero ya no le grites. Y yo, tú cállate. ¡Cobra que te defiendo, chicos! Sí. Y después el niño intentó como amenazarlo y me tocó ver y le dije, y te vuelves a meter con Eliud y vas a ver, porque entre todos los niños que pudiste haber elegido, Eliud es el mejor. Yo, es que sí, ¿verdad? Que le dije al niño como, con Eliud no te metas, que no sé qué. O sea, sí, estuve mal, pero es que me dio mucha impotencia en el instante ver cómo Eliud, como que lo vi muy frágil, porque yo además el tamañote que tiene, el niñote que es, y era además el niño que lo estaba amenazando era una cosita así, plaquísima, así todo ñango, y Eliud le ganaba, pero por kilómetros de estatura. O sea, de uno lo tumba ya. Ajá, y me dio mucha impotencia ver cómo Eliud no quiso actuar por no hacerle daño al niño, que el niño le estaba haciendo daño. Primero se madrió al niño que amenazó a Elliot y luego se madrió a Elliot por no defenderse. Sí, yo dije, ¿qué pedo, Eliud? Sí, ya después le dije, y vuelves a llorar así, por no defenderte y vas a ver, primero te defiendes y después lloras. Y Elliot, Sí, o sea, porque yo no le dije que estaba mal llorar, ¿no? Obvio está bien llorar. claro. Pero yo le dije, primero te defiendes y después lloras. No lloras y luego te quieres defender, bebé. Luego, así no se puede. Así no. Sí, no, pero Adelio tiende mucho a proteger a los más chicos en general, como que es así, protege. Si vamos a los juegos y ve niños que no puedan subirse, él va y los apoya y sube y hace y de esas, Ok. pero es muy protector, es mucho, muy protector. Caso muy, 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 muy muy, difícil. muy difícil. Y también como, ¿no? Al principio no tener la información, no saber para dónde correr, todo, porque al final del día luego no nos informamos de todo y no estamos conscientes de cómo, pues sí, lidiar con estas situaciones. Y aparte, ¿qué sucede? Que no son trastornos nuevos. El detalle es que actualmente se le ha dado nombre y figura a ese tipo de trastornos. Antes, ¿qué sucedía? No, es que mi hijo es burro, no pone atención. Y así en la escuela, ¿no? Y nos tocó a mi generación, a tu generación, decirnos, no, pues es que son burros. Y yo veía compañeros, es que hasta los mismos papás, no, es que mi hijo salió burro, no le gusta esto. No se ponían las orejas. Ajá, o los sellos, ¿no? Ajá. Y no es que fueras burro, es que no te enfocabas. Ahorita ya con estudios ya más recientes que analizan, Con nombre, con exacto, le dan ese historia. nombre justamente a esos trastornos que vienen de años y que antes no sabíamos que existían. No, y que aparte, o sea, esta psicoanalista, la última con la que llegamos, de verdad me hizo un historial de los abuelos, los bisabuelos y casi casi los tatarabuelos para ver, ¿no? Entonces, sí fue muy completo, sí creo que a veces tardé años en llegar con una buena psicoanalista, no estoy diciendo que las demás psicólogas fueran malas, pero creo que también más completo. llegar, sí, Ujú. con un buen psicoanalista también es como bien difícil, o sea, mucho, muy difícil, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Como papás nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Me siento bien conmigo porque conozco ahora otras mamás que sé que les ha dado miedo, pero a veces el decirle, aquí estoy, hermana, o sea, tú puedes, y tu hijo va a seguir, y tu hijo, o sea, siento que he apoyado, siento que se ha apoyado ahora que conozco. Y es que encontrar a alguien que está pasando por lo mismo que tú es muy liberador y sabes que no estás sola, muy independiente de tu círculo, que te puedan decir, no estás sola, aquí estamos, pero no entendemos la situación. Ujú. Hasta que convives con alguien que lo tiene, es como dices, oye, entonces realmente no estoy sola.
Sí. Hay gente que pasa por lo mismo y que nos podemos apoyar entre todos, ¿no? No, y que gracias a Dios Eliud no está medicado. O sea, lo puedo sobrellevar con ejercicio, con diferentes variantes y no con medicación. Es lo bueno. Y no es Entonces lo que creo que pasa. eso es como también un plus dentro de Igual yo el siento cáncer. que algo muy importante aquí que tenemos que tomar en cuenta es la aceptación, ¿saben? Eh, vivir con una persona con un trastorno es muy difícil, pero al no tenerlo, lo hace todavía más difícil porque no entiendes. O sea, en mi caso, como la hermana, como la hija de una persona que tiene un trastorno, yo quisiera entender qué está pasando para poder ayudar, porque no es fácil. Y lo primero es que quieres entender, saber más, qué hacer, cómo lidiar, cómo vivir, cómo convivir. Pero la parte más importante para mí es aceptarlo. Yo tengo un tema en casa que en realidad no lo he podido, no lo sé aceptar, no he llegado, ya estoy en terapia, pero todavía no llego al punto en donde, a diferencia de ellas, puedo decir que ya está bien, que ya está logrado el objetivo, Que sabes cómo lidiar con que eso. ya sabes cómo lidiar, que ya sabes cómo vivir. Yo tengo, mi papá sufre de depresión. Él, gracias a Dios, ya su depresión ya está controlada. Su depresión se dio en la pandemia porque un doctor mal informó sobre un diagnóstico que tenía hipertensión, diabetes, todo al mismo tiempo, cuando mi papá toda la vida fue sano. Y mi papá tuvo eso de, yo soy sano y yo estoy bien y yo estoy bien. Y un día de la noche a la mañana mi papá ya estaba de que diagnosticado por un doctor, no, es que usted ya se va a morir. De que o crece 20 centímetros o baja 10 kilos de la noche a la mañana o se va a morir. Entonces a mi papá de un día para otro empezó con temblores, con escalofríos. Fue una etapa difícil, sí, porque ya no era mi papá, ya no era esa persona con la que podías jugar, ya no era El hombre fuerte de el siempre. hombre, el yo estoy para ustedes. En un momento se convirtió en, es que ya no puedo. Y para todo era, ya no puedo, y ya no quiero, y ya no estoy bien. Y no podíamos, teníamos que fijarnos cómo decíamos las cosas, cómo hacíamos las cosas, porque en cualquier momento la depresión llegaba. Mi papá es tratado, empezó a ir con psicólogos, con psiquiatras, lo medicaron. Hubo en ese transcurso, desde que fue diagnosticado hasta ahora, falleció mi abuelito, que era como su todo es su todo, y creímos que iba a recaer, pero todo estuvo bien, todo estuvo manejado. Pero en ese proceso nos enteramos que mi hermana tiene trastorno límite de la personalidad. Es uno de los trastornos nuevos, como dices tú, en donde nadie sabe nada. Okay. Nadie sabe qué está pasando, nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo controlarlo. Y resulta que eso lo tiene de toda su vida. Pero un día hubo algo que lo detonó. Y el trastorno es que ella siente, si tú estás triste, ella lo siente al doble, de que hasta se llega a tirar al piso por una tristeza insignificante, se podría decir. Para uno. Para uno. O sea, ese es su diagnóstico, eso es de lo que trata el trastorno. Okay. Si ella está feliz por algo normal, su felicidad se expresa
en explotar de euforia. O sea, es exagerar, bueno, no Ajá, exagerar, sino ajá. es los extremos de las De emociones, las ¿no? emociones. Entonces, para mí es muy difícil porque, como les digo, todavía es algo que no he sabido aceptar, pero no por mi hermana. O sea, no, yo acepto a mi hermana, yo la amo, yo estoy con ella, se mudó conmigo. O sea, para mí el problema no es mi hermana. Para mí el problema es que no sé cómo vivir con ese trastorno que ella tiene. Cómo reaccionar, qué Cómo hacer. reaccionar, exacto. Mi hermana ha intentado atentar contra su vida y creo que esos episodios han sido lo más fuerte que nos ha pasado como familia, porque llegó un punto en el que yo sé y estoy consciente que todos tenemos que ver por ella, porque no está bien. Pero a veces ese trastorno o esos episodios me hacen sentirme fuera de mi familia, porque para mi desgracia o para mi fortuna, soy el pilar que detiene la mesa, porque los otros 3 están derrumbados. Entonces, es un poco difícil vivir así, porque a diferencia de cuando mi papá tuvo depresión, estaba mi mamá y estaba mi hermana. Pero ahora mi papá está medio bien, mi hermana no está bien, y se empezaron como a arrastrar a mi mamá en el sentido de que mi mamá ya se enferma mucho, mi mamá ya es muy aprensiva, eh, mi mamá ya cualquier cosa como que está como chihuahuita, le da como ansiedad. Y entonces todo se empezó a cargar en mí, en mí, en mí. Y llegó un punto en el que hubo una ocasión que yo estaba saliendo con un chico y el chico se fue, se cambió de país, se mudó de ciudad, ajá. El chico se muda, pero como que yo había evadido mi realidad por 19 días. O sea, yo ya sabía que el chavo se iba a ir, que el chico ya no iba a estar conmigo. Teníamos 19 días para disfrutar y yo me enfoqué en el chico, para bien, ¿no? O sea, salíamos, íbamos a desayunar, íbamos a cenar, iba a mi casa, iba a mi Disfrutaste trabajo. esos Exacto. días. Disfruté esos 19 días y se me olvidó mi realidad. Entonces, cuando el chico se va, así de la nada, me caen todos los problemas que yo evadí durante 19 días. Entre esos problemas había sido un episodio de mi hermana, de lo mismo que tiene, y yo lo había evadido todo. Entonces, él se va, lo voy irse en el taxi, y entonces me empiezan a llegar todas las cosas que evadí durante 19 días, una tras otra, tras otra, tras otra. Me estaba llore y llore, porque además de todo yo soy bien chillona, muy chillona. Entonces estaba llore y llore, me siento y mi ex amigo me dice, siéntate y date un break, voy por unas cosas y regreso. Yo siempre he sido de muy distraída y a veces me voy, pero normal, o sea, no como enfermedad, sino como que siempre estoy pensando en muchas, muchas cosas. Entonces ese día me puse a pensar, pero a diferencia de otras veces, yo me perdí. O sea, yo siempre controlaba esas idas. O las calculaba, o decía, no, pues me fui 5 minutos nada más, o pensaba algo y me regresaban. Pero ese día no me podía salir de los pensamientos. Y yo seguía dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No sabría decirles cuánto tiempo pasó, si me tardé mucho, si me quedé ahí horas, hasta que llegó mi amigo y me dice como, Dani, ¿estás bien? Y ya como que regresé y ya le digo como sí, pero yo no estaba sintiendo, yo estaba hiperventilándome. O sea, cuando él llegó a despertarme como de esa ida, yo estaba hiperventilando y me estaba temblando el brazo derecho, pero solito, o sea,
pero mal plan, o sea, no podía ni sostener las cosas, pero yo me sentía bien. Entonces ella me dice, cálmate, y yo seguía llorando. Y yo le digo, no, estoy bien. Entonces ya fue cuando me empecé como a marear, me noto hiperventilada y empiezo a temblar de todo el cuerpo. Resulta que me dio un episodio de ansiedad que yo en la vida había experimentado. Jamás, 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 jamás había tenido un episodio de ansiedad y eso me preocupó mucho porque dije, ¿cómo es posible que de toda una vida sana, de toda una vida tranquila, de la nada me llegó un ataque de ansiedad que yo no sabía que era un ataque de ansiedad, sino que me empecé a sentir mal y le dije a mamá, creo que necesito ir con un psicólogo porque no me siento bien y no puedo con los problemas. Empiezo a tomar terapia con un psicoanalista que se llama Arturo. Por cierto, saludos porque creo que sí nos ve. Y ahí es cuando me hace caer en cuenta que fue un ataque de ansiedad. Eh, por suerte para mí fue algo momentáneo, no es algo que con lo que yo tenga que lidiar ni con lo que yo viva. O sea, sí me da ansiedad, pero no. O sea, la ansiedad normal que nos da a todos, me da mucha ansiedad de comer porque soy muy glotona, muy, me gusta mucho, todos los chocolates, las Antojadiza. cositas, soy muy antojadiza y yo con cualquier cosa como, pero no es como un tema que se tenga que medicar todavía. Recientemente me volvió a dar apenas en la semana un ataque de ansiedad, pero a diferencia de esa primera vez que yo sentía horrible, o sea, cuando yo caí en cuenta que yo estaba hiperventilada y que estaba temblando, me dio miedo. O sea, lejos de sentirme mal, me dio mucho miedo, porque no sabía qué estaba pasando, no sabía, o sea, en mi interior yo dije, me está dando un infarto, porque me temblaban los brazos y además fue un temblar de que empezó con la mano y siguió con el brazo y siguió con la pierna y luego el otro brazo o sea, fue un no me puedo detener. ¿Qué me está pasando? Yo dije, ahorita voy a quedar aquí tendida en la banqueta porque estoy muy mal, me siento muy mal. Entonces, ya hablamos de eso en terapia, todo eso. Y en la semana que me dio el ataque otra vez, cuando empecé a notar que venía, me fui al baño, me senté, me calmé, respiré y dije, a ver, no. Creo que soy más fuerte que mis pensamientos y vas para atrás. No vas a pasar. Y hazle como quieras y no voy a dejar que pase. Y empezó a temblarme la mano, pero como que se fue bajando con el, ¿sabes? Ajá, sí. Ya después en la noche, nuestra mamá me hizo favor de atender la llamada de auxilio y pues sí, malamente en mi ataque tuve un episodio de pensar tonterías en el sentido de, no de irme, pero sí tenía pensamientos muy malos y ya me dijo, a ver, ya, te calmas y está bien, si quieres hacer todo lo que tú estás diciendo que para eso era una locura, está bien, lo quieres hacer, hazlo, pero hazlo con la cabeza fría. Sí. Porque, o sea, ya ahorita tranquila, ya ahorita que se calmaron las aguas, si pienso en todas las decisiones que pude haber tomado, o sea, todas iban a terminar en algo malo. O sea, todo dirigía hacia el mismo punto, el error. Y ya me dijo, o sea, Desastre. cálmate, piensa las cosas, piensa lo que quieres hacer y ya con la cabeza fría volvemos a hablar. Y sí, sigo teniendo la idea, pero no Ya no no con por esas ganas. impulso, Sí. no por impulso, no sabiendo que va a ser una mala decisión o que va a llegar a un punto malo. O sea, ya lo pensé, ya lo visualicé, ya lo medité. Y sí, o sea, pero también parte de todo esto de las enfermedades o, o de los trastornos, pues está muy confortable que haya alguien ahí para ti. Porque finalmente puede que las personas entiendan o pretendan entenderte, pero aunque no sea el mismo diagnóstico,
aunque no sea el mismo trastorno, ella sabe lo que es vivir así. Y tener a alguien, que yo no lo tenía, tener a alguien que tiene a alguien con un trastorno y saber que no me va a importar la hora, va a estar para ti, es un abrazo al corazón que se siente diferente. Porque esto que les estoy contando ha pasado solamente durante 4 años de mi vida. Y finalmente para mí es nuevo. No es que nací teniendo que convivir con eso, ni tampoco fue algo que tenga desde chiquita, o sea, que convivir con ella desde chiquita, no. O sea, ya grandes, ya con metas, ya con objetivos, ya con una vida formada, de repente aparecen estos diagnósticos y es muy difícil porque están todos, está toda tu familia, están todos tus amigos, pero nadie realmente entiende lo que es estar en ese lugar. Nadie entiende al 100% lo que tú tratas de gritarle al mundo. Nadie entiende tu desesperación por no poder ayudar a la persona que más amas en el mundo. Nadie entiende tu frustración por no saber qué hacer en esos momentos, más que la persona que tiene a alguien diagnosticado con un trastorno. No importa el trastorno que sea, pero entiende y se puede poner en tus zapatos. Y yo apenas encontré a esa persona, que es Jazz. Te amo por siempre. Uy, esto va a salir muy mal. Pues es lo que yo comentaba, ¿no? Que tu círculo de amistad o familia te puede decir, ay, pues estoy para ti, lo que necesites, yo te entiendo. Y no, realmente no. Hasta que no vivas esa situación, hasta que no tengas a alguien con un trastorno, como dices tú, trastorno que sea, puede ser que te entiendan, te comprendan, que te apoyen, ¿no? Porque es eso, entre las mismas personas que sufren se apoyan y son las que más se apoyan porque se entienden, Sí. porque saben lo que están sufriendo, lo que están viviendo, lo que están cargando. Y miren que yo tengo, o sea, mi familia es muy grande, mucho, muy grande. Y, y nunca hemos recibido, porque mi mamá lo comenta mucho, que mi mamá no va a permitir que nadie haga menos a mi hermana por el trastorno que tiene. Y en mi familia hay una unión respecto a eso y un apoyo gigante. O sea, no hay persona en mi familia que le digamos lo que está pasando o así, que no nos haya brindado su apoyo hasta en esos momentos de las crisis. Mi familia es el apoyo que yo tengo finalmente. Lo único que me queda cuando todo se me está derrumbando, mi familia es la que está ahí, pero no es lo mismo. No, no, yo creo que las personas nunca van a dimensionar lo que es tener a una hermana con un trastorno tan grande, porque como se los digo, es un trastorno nuevo, que nadie sabe qué está pasando, que ni yo misma entiendo. No sé si mi hermana dimensiona el trastorno, pero yo, que no lo tengo y que solo soy partícipe de esto por ser su hermana, no lo entiendo. No sé qué pasa, no sé cómo controlarlo, no sé. Y miren que he tratado de investigar. Me gusta mucho leer, me gusta mucho ver videos y no me cuadra. Pero también siento que parte de todo eso es la aceptación, que es un tema que pues estoy empezando a trabajar. Y es que realmente ahí entra un conjunto de todo, ¿no? Porque de este lado yo soy mamá, del otro lado tú eres hija, y todos lo vemos con una perspectiva distinta, que era lo que yo te decía, ¿no? En la llamada. Realmente no se justifican muchas cosas, pero creo que sí se entienden varias. Entonces, sigue trabajando Sí. hasta que puedas soltarlo. Sí, porque también ahorita estoy como en la parte en la que tomé una responsabilidad la cual no es mía, es mi hermana, pero no es mi hija. Claro. Entonces, hay partes que yo misma tomé, pero que no
es mío. No tengo por qué cargar con eso porque no es una carga, es mi hermana. Y no es un problema, solo es mi hermana. Entonces, pues sí es otro tema, o sea, es como otra, eso sí es un problema, ¿no? Que, pues, como dirían, me tomé atribuciones que no tenía que tomar y ahora no puedo, más bien tengo que aprender a diferenciar y soltar. El no poder lidiar porque no lo tienes, ¿no? Ujú. O sea, justo eso era lo que yo iba a comentar, que sí, o sea, al final del día no podemos dimensionar lo que está pasando. A mí me pasó, o sea, no es como un trauma o así, pero siento que o sea, va por ese canal. Cuando fallece mi suegro, o sea, yo quise apoyar mucho a mi pareja, o sea, y creo, no sé si así sea como con los familiares, de que queremos estar como sobre protección, que al final del día siento yo que no ayudamos porque no entendemos la situación. O sea, aquí son traumas, el otro fue un duelo y, y es algo que no dimensionamos, ¿no? Porque al final del día a mí no me ha pasado como perder a mis papás. Y entonces, como con mi pareja fue, o sea, siento que va por el de la mano, que al final no dimensionamos la grandeza de lo que uno siente. Entonces, por eso al final del día creo que no podemos, no es de que no queramos, como dices, aceptarlo, sino no podemos, no sabemos lidiar con ello, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Lo que tú decías, Dani. eh, ¿Cómo voy a saber en qué magnitud lo siente esa persona, en este caso tu Justo. hermana? Pero yo lo veo de este lado y es como el hecho de, siento yo que sufre más uno, o bueno, la persona que está alrededor del que tiene el trastorno, porque a veces el que tiene el trastorno no lo ve, Ujú. él vive en su mundo, sea trastorno de bipolaridad, sea trastorno de alimentación, trastorno de ansiedad, trastorno de lo que sea, están en su mundo y ellos no lo viven. El problema es el que sufre alrededor. Y es lo que yo decía, alrededor, o bueno, en este caso tú con tu hijo, tú con tu hermana, que la han sufrido, la han padecido, y encontrar personas que sufren lo mismo con sus familiares, es donde se empieza a hacer la red de apoyo. Pero hasta que no encuentras a alguien que sufre de la misma manera, te sientes sola, no sabes ni qué onda. Pero siento yo que el que tiene el trastorno a veces no lo sufre, Ujú. está en su rollo. Son como los niños con síndrome de Down. Ellos viven perfecto y Porque son esa es la felices. chida, ¿no? O sea, digamos Porque eso. aprendieron a Creo vivir que con son más ellos. felices que uno mismo. Sí. El que está alrededor es el que sufre, el que la batalla. Y en tu caso, por ejemplo, que viviste el duelo de tu suegro, pues es como sufres también por tu pareja. Sí, sí, al final sí fue así como sufrir porque no saber cómo poder apoyarlos sin estar así como todo el tiempo, ¿sabes? O sea, para mí fue difícil. Eso fue difícil para mí, al igual que igual, o sea, es lo mismo. No, Y y yo es no que supe lidiar con eso y pues yo tomé decisiones que sí fueron muy graves y no supe yo lidiar como con ese tema, pero al final yo siempre quise estar así, te apoyo, esto y lo otro, y yo no pude con eso, ¿sabes? O sea, yo no pude porque no se dejaba, como dices. O sea, a lo mejor sabe que él está en su duelo, se siente pues no bien dentro de todo, pero no dimensiona, como dices, o sea, lo que está alrededor de, entonces eso sí fue como, fue no, más lo que pasa difícil. es que fíjate, por decir algo bien con Eliud que pasó como muy marcado, cuando ya él se entera que es hiperactividad y todo eso, entonces Eliud se escudaba con el de es que tengo hiperactividad, ¿no? O sea, era su escudo para hacer muchas cosas. Entonces, justo ahí entro yo como mamá de, a ver, no es una enfermedad, tienes una condición, no eres ni más ni menos, al contrario, tienes más inteligencia que todos los demás, entonces no minimices lo que tienes. Inteligentemente te quería hacer caer en el error, ¿no? ¿Sabes? Es Sí, que a veces pasa que te quieren manipular, o sea, no te quieren. A veces aprovechan y manipulan con la condición que sí. tienes. Entonces creo que ahí lo importante, o sí, yo lo viví, lo pasé mucho con Eliud, fue así de poner el límite. A ver, tienes una condición y sobre esta vamos a vivir. Entonces, no es el que no puedas, es que a lo mejor hay cosas en las que tienes que
que impulsarte un poquito más o no darte por vencido. Era como en el episodio pasado, Javi dijo, ¿no? Este cuadrito lo hizo Eliud. Que Eliud pueda hacer un cuadro de estos sentado 2 horas sin pararse, escuchando videos en YouTube y haciendo esto, es un logro. Y yo puedo decirles que de estos cuadros hay como 13 en mi casa. ¿3? 13. Ah, 3. Más uno grande, más 2 que empezó a hacer. Entonces, realmente es también como papás el aprender a ponerles límites y decir, no te vas a colgar de aquí. O sea, no entiendo lo que tienes, lo estoy viviendo contigo, pero no te permito que quieras Te chantajearme. aproveches, claro. O sea, eso no. Y eso es algo que yo con Eliud sí lo tengo muy, muy marcado. Y más porque en mi caso soy la que lleva la batuta, soy la que educa, pero también soy la que mima. O sea, yo sí soy como el combo de todo, ¿no? No sé, en el caso de Dani, pues sí hay mamá, papá, hermanos. En mi caso sí es, yo hace poco hablaba con Eliud porque me decía, mamá, es que reprobé un examen. Entonces yo hablé con él y fue así, no te pido excelencia, pero sí te pido y te exijo que me los pases. O sea un 6, sea un 7, yo sé que no le puedo pedir un 8, 9, 10 porque no es que no me los pueda dar, porque hay materias en las que me los da, pero español es su coco. La maestra que lo traumatizó fue en español. Me borras todo y lo vuelves a hacer. Entonces a Eliud le cuesta trabajo escribir, le cuesta trabajo leer, más sin en cambio ha sido llegar a acuerdos. Lo tienes que hacer y lo vas a hacer. No te pido un 10 en esta materia, pero sí pasa. O sea, esto no te No es lo por permito. otras, claro. Ujú. O sea, así. No es por Entonces te digo, en mi caso, sí hay mucha red de apoyo, porque yo puedo decir que en este caso hasta la mamá de Dani me ha apoyado muchísimo en muchísimas cosas, pero ya cuando lo vivimos dentro, creo que pasa lo que le está pasando a Dani, porque como amiga su mamá ha estado conmigo y podemos como mamás sentarnos y decirnos lo que sentimos como mamás, pero desafortunadamente a veces no vemos lo que arrastramos Claro. con si hay más hijos, si hay más familia, porque era algo que decías, ¿no? No lo ve el que lo tiene, no lo magnifica, porque yo te puedo jurar que Eliud no magnifica lo que tiene, ni el potencial que tiene. O sea, no lo magnifica. Yo como mamá lo magnifico porque aparte yo, Jazmín, tiendo a sobrepensar, siempre sobrepienso. Entonces, por eso es a lo que yo les decía hace rato. Aceptar que tenía un hijo diferente me costó mucho trabajo, porque a veces el problema no era él, era yo. ¿Y el qué dirán? Nunca me ha importado, pero creo que cuando hacen a tu hijo a un lado, Ay, sí. es ahí donde dices, me duele. Pero no es porque no lo aceptemos. En mi familia no hay eso. Es O más sea, bien que lo acepten los demás. que, ajá, es que es bien agresivo. O sea, escuchar esos comentarios pasivo-agresivos es lo difícil, porque aparte he tenido que aprender a no ser impulsiva. O sea, porque yo era muy impulsiva. Entonces, creo que ahora Eliud me ha dado muchas lecciones de vida. Muchas, 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 muchas. Porque pues esto, cuando ya lo ves, viene de la genética y desafortunadamente viene de la genética de los papás. No de nosotras como incubadoras, sino viene de la genética del papá. Entonces, por eso yo les decía, me hicieron irme a varias generaciones atrás de su papá, de Eliud. Entonces, ahora que me ha tocado verlos de repente a Eliud y a su papá juntos, los veo y digo, no conviven Y son y igualitos. son iguales. Así, Sí, se heredan muchos patrones. bastante. Muchas lealtades y patrones. Y que no le toques a su papá. O sea, no se lo toques. Un día vamos a hablar acerca de las constelaciones, que yo apenas fui a una y toda esa parte justamente que involucra la parte mágica, la constelación que le dicen, como la parte física, la parte mental, que lo tangible que tenemos influye mucho.
Influye mucho. Son muy padres, ¿eh? Sí. Sí. No, es que A es mi familia lo ha enfrentarte, hecho. ¿no? Es enfrentarte. Cañón. Sí. Yo no sé de qué están hablando. ¿No? Son terapias alternativas como especies psicológicas, pero que enfrentas tus propios traumas. Y astrales. Ajá, exacto. O sea, la onda es más contigo, ¿no? Sí. O sea, sí es más de... Pero es como una representación, o sea, tú tienes el problema y sabes que tengo un problema con mi papá y tengo un problema con mi mamá. Ok, entonces agarran a dos personas que representan a tu papá, a tu mamá, y a ellos les dices qué problemas tienes. Con ellos te quejas, con ellos lloras, con ellos lo que sea. Es una representación y empiezas a liberar esa parte que no les puedes decir directamente a tus papás, se los dices a ellos y emocionalmente es como empezar a asimilar la situación. Pero para esto también Ocupo ir. pero para eso también tiene que ver con tus ancestros. Por ejemplo, la parte económica, la parte de la abundancia tiene que ver con la mamá. La parte de cómo llega el dinero y el trabajo tiene que ver con el papá. El papá es la fuerza. Entonces, quien sea eh, un poco malo para poder trabajar o conseguir dinero es porque tiene una mala relación con el papá. O quien tiene problemas para retener el dinero, que es la abundancia, tiene que ver con problemas de la mamá. Las constelaciones te vislumbran muchas cosas. No, y aparte algo así súper que ustedes dirán, llevamos no muchas grabaciones, es la primera a la que falta Eliud, más sin en cambio Eliud siempre busca esa figura paternal, siempre busca, y yo lo decía hace rato en broma, ¿no? O sea, yo le hablaba a Eliud 2, 3 veces y Javi, papi, levántate y danos chance y sí, sí, enseguida. Sí. Entonces es como, sí es como buscar ese cobijo. O sea, Elliot lo busca muchísimo, muchísimo. O sea, no le toquen a su papá, pero en el caso de mi pareja actual, es mamá ya se tardó, mamá sí va a llegar, mamá, y van a grabar ahí con mi tío Javi, va a ser en su casa. Entonces es como buscar siempre ese cobijo. O sea, siempre hay y siempre exige. Y lo que decía Dani, es una bolita de amor, ¿no? Es un niño que irradia amor y es mucho de contacto físico. La vez pasada que grabamos me pegaba y me tocaba y me acariciaba y me abrazaba y entonces también yo lo abrazaba y jugaba con él. Yo tengo esa parte, mi papá en su momento fue algo estricto conmigo, pero pues, eso me forjó, ¿no? Muchos de los buenos modales que tengo es por mi papá y trato yo eso de instintivamente comunicarlo a los menores. Entonces, por ejemplo, con Elliot, ¿no? También le doy su espacio porque al final de cuentas, pues es un niño que se tiene que expresar, pero es el momento de que vamos a hacer algo, danos chance, esto, lo otro. Esa vez que estábamos hablando, llegó a interrumpir de alguna manera, le dije, aguántame, espérame, estamos escuchando. Ah, sí. Y ya, escuchamos. Ahora sí. Escuchar el también. Ah, exacto, exacto. Y ya que acabamos creo que era contigo, con Alan, no me acuerdo, ahora sí, ¿qué pasó? Volverle a dar su lugar, ¿no? Entonces, eso también le ayuda a él para una buena interacción. Y sí, efectivamente, busca mucho esa parte, ¿no? Y sabes que aquí es bien recibido y lo queremos mucho, te queremos, te adoramos, adoramos a Elliot. Es nuestro sobrino favorito. Sí. En poco tiempo hemos hecho muy buena relación todos. Sí. Paco es el tío más viejo de todos ustedes. Sí, exacto, exacto. Sí. Sí. Así es. Después sigo yo porque yo fui la que le di su primer regalo cuando supe que estaba embarazada. Sí. Pero a mí me hace caso. Que él no me importa. Sí, exacto. Eso sí es verdad. Así es. Pues muchas gracias, chicas, de verdad, por haber abierto su corazón, haber Sí. compartido eso, porque no es fácil. En el caso Paco y yo, pues no tenemos experiencias tan fuertes, ¿no? En este caso, pues nos queda a nosotros, pues más que contar una historia, empatizar con ustedes y suena trillado, pero saben que nosotros estamos para ustedes y lo que necesiten, aunque no podamos entender la magnitud de la situación en la que se encuentran, pero pues con escucharlas y darles un pequeño consejo, yo siento yo que puede hacer la diferencia en ese momento, ¿no? Y saben que Paco y yo siempre vamos a estar para ustedes. Aquí vamos a estar. Aquí se hizo una familia Así es. y se va a apoyar esa familia. Así es.
Sí, y agradecer por abrir su corazón con nosotros. Sí. No, pues yo quiero agradecerlos por darnos este espacio porque pues creo que sí, hablar de trastornos es algo muy, Delicado. muy delicado Y muy complejo. y algo que no muchos se atreven a hacer. No hay la suficiente visibilidad sobre cualquier tipo de trastorno ni de la salud mental. Entonces, creo que cualquier espacio es bueno para hablar de la salud mental. Claro. Y que no está de más el aceptar que a veces necesitamos ayuda. Buscar Y ayuda. Sí. que si podemos ser, en este caso, Dani, yo, a lo mejor un poquito más alejados del tema, Javi, Paco, pero si hay alguien que se sienta identificado con todas estas, bueno, con estas dos historias, pues saber que no están solos y saber que no está mal pedir ayuda y que No. no está mal el derrumbarnos. En mi caso, sí, les agradezco que me hayan escuchado, pero sobre todo agradezco tanto a la familia, a mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi jefa, Marta, y a las abuelas de Liud porque nunca me han soltado. 12 años y nunca me han soltado. Entonces creo que eso es de agradecer y que no hay con qué pagar. Nunca. Así que si alguien se siente identificado, de verdad, dejen los comentarios, síganos en redes Y sociales. mándenos mensajitos privados. Y si necesitan ayuda o el contacto de una buena psicoanalista, un buen psicólogo, una buena terapeuta, sin dudarlo pueden preguntarnos. Sí, y de verdad, no lo olviden. No está mal no poder cargar con todo el peso de lo que está pasando. Y tampoco está mal pedir un break de tu realidad. Eso nunca va a estar mal. Y pues lo más importante es que siempre, para poder ayudar a los demás a estar bien, tenemos que estar bien nosotros. Igual yo quiero agradecerles a toda mi familia. Podría decir nombres en específico, pero Te faltarían. me faltarían horas, minutos, porque realmente en estas situaciones es cuando yo siempre me he sentido muy querida, pero con estas situaciones me he dado cuenta que hay un mundo atrás de mí que está esperando para abrazarme, para apoyarme, para estar conmigo y no saben cómo agradezco a la vida por las personas que están en mi camino, porque todas de alguna forma me han apoyado, han estado para mí y como les dije, yo sé que no están en mi lugar, pero intentan hacerme estar bien. Y pues es todo, chicos. Sinvergüenzas, pues ya saben, bien lo dijo Jazz, si alguien se identifica con este tipo de temas, con cualquier trastorno, no están solos, pueden pedir ayuda, deben pedir ayuda y es lo más válido que podemos hacer. Creo que tiene más valor pedir ayuda que aguantárselo y quedárselo uno mismo. A veces uno dice, qué valiente, no dice nada. Pero yo digo que es más valiente pedir ayuda y saber que uno puede contar con la demás gente. Entonces, mándenos comentarios, mándenos mensajes por privado, ni siquiera déjenlo en comentario abierto, mándenos mensajito por privado a nuestro perfil de Confesados y Sinvergüenzas o directamente a los personales. Aquí vamos a dejar justamente en pantalla nuestras redes sociales de nuevo para que nos sigan, puedan mandar mensaje y lo que necesiten, aquí estamos para poderlos aconsejar y ayudar. De nuevo, muchísimas gracias por todo. Yo. No olviden seguirnos, no olviden compartir, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias, Sinvergüenza. Gracias, se despiden de ustedes, Jazz, Fran, Dani y Javier. Nos vemos en la otra. Bye. Adiós. Bye. Okay, let's go.